el sindicalismo. El desarrollo fuera de España en Francia, principalmente de los partidos socialistas, había hecho de las planas mayores locales de ellos como viveros de candidatos a concejales, diputados, etc., reclutándose estos entre los más inteligentes, como es lógico, o sea entre los intelectuales que afluían al partido a centenares, o bien entre obreros ya redimidos del taller por las ideas, necesitadas de una burocracia o de propagandistas. Y hasta había ocurrido que en esos partidos se creó una especie de oligarquía, reñida con la verdadera democracia y con el espíritu netamente revolucionado. Y acaeció también que, de estos elegidos salieron ministros. Además, las fuertes minorías llevadas al Parlamento por votaciones formidables, no lograban con su acción grandes mejoras legislativas, ni casi chicas. Evidentemente se había exagerado la eficacia de la acción parlamentaria, y, sobre todo, si, como se decía, la emancipación del proletariado podía lograrse por las vías legales con solo tener mayoría en los parlamentos, ya había que esperar años y años, porque, aun aumentando los votos socialistas, el número de representantes del proletariado crecía, cuando crecía con una lentitud desesperante. Grifoelles, uno de los hombres más considerables de la Confederación General del Trabajo, de Francia, escribió un día, en tono menos irónico de lo que parece, que allá para el año 50.000 de la era cristiana, la mitad más uno de los diputados del Parlamento francés serían elegidos del Partido Obrero. Y luego, no siempre estos representantes, todos inteligentes, todos dialécticos formidables, todos superiores al adversario, expresaban fielmente el anhelo y las angustias del proletariado, porque de esto, muchos no sabían sino de oídas, y otros ya no estaban en contacto directo con la masa atormentada. Mas si el proletariado organizado era una fuerza temible, los gobiernos, fatalmente, aunque no quisieran y aun sin representantes de este proletariado en el Parlamento, atenderían sus reclamaciones. Pero si este proletariado era débil, así cada uno de sus representantes fuese un Demóstenes injerto en Talleyrand, o un Cicerón injerto en Fernando V, maldito si sería atendida ni la más liviana y anodina pretensión. Que este criterio es certero lo prueban en España dos hechos. La fijación de un límite a la jornada de los mineros y a la de los obreros de la industria textil, se debe a sendas huelgas. Y si se arguye con la debilidad de los poderes políticos españoles, recordaremos que el salario mínimo del minero inglés fue conquistado por una huelga, y si hay alguna nación sensible a las manifestaciones de la opinión, esta es Inglaterra. No. Quizá fuera útil la acción parlamentaria, lo era. Mas se debía volver a las fuentes, había que recordar el grande y salvador axioma. La emancipación de los trabajadores ha de ser obra de los trabajadores mismos. Concejales, diputados, muy bien. Pero principalmente o igualmente, según otros las organizaciones de oficio, los sindicatos, empleando todos los modos de la acción directa, sin excluir ninguno. La huelga general, el entredicho, boicot, activo y pasivo, el sabotaje que unas veces es estropicio, así quiere una blista que se le llame en castellano, y otras, trabajo concienzudo y cuidadoso, la marca sindical label, la caza del zorro o sea la persecución del traidor, rompehuelgas, amarillo, renegado, esquirol, sarraceno, la modernísima huelga perlada, practicar todas las operaciones con un cuidado meticuloso, y las formas de acción cada día renovadas, de acuerdo con las peculiares condiciones de la industria, de la nación, de la comarca, del pueblo y del momento. Y como forma suprema, la huelga general revolucionaria o perturbadora. Acción directa. Presión sobre los patronos y sobre los gobiernos. Huelgas generales políticas y perturbadoras, o amenaza de ellas, un estado permanente de descontento y de preocupación, una guerra no interrumpida de guerrillas. Los anarquistas acogieron bien en España y en todas partes el nuevo método. Fuera de España, Jaurés, por ejemplo, no lo vio mal, y entre nosotros encontró partidarios militantes en el Partido Socialista.
Quejido, uno de los más ilustres fundadores del socialismo, declaró no hace mucho que mayor trascendencia tiene para el mejoramiento y la emancipación de los obreros la creación de una sociedad de resistencia que la entrada de unos cuantos socialistas en unos cuantos concejos. Pérez Agua, hombre de acción, que movió huelgas y las ganó con solo una proporción de un 10% de asociados con relación al oficio, también pone sobre las demás esta forma de acción. Y una legión de jóvenes ilustrados, hasta universitarios, como el excelente escritor Núñez de Arenas y el muy estimable J. L. Martínez, y estos nombres son ejemplo no más, ven las cosas del mismo modo. En 1908 el sindicalismo había prendido en Cataluña, y más en Barcelona y en Gijón, Valencia, Coruña, Zaragoza y en otras poblaciones, aunque con menos intensidad. Había regresado a Barcelona un joven intelectual de gran mérito. Antonio Fabra Rivas, que anduvo muchos años por Europa enseñando el castellano como profesor de idiomas, que, afiliado al partido, fue en Berlín redactor del Beauvoir, y en París del Humanité, donde el gran Jaurès le cobró cariño. Este hombre era y es en el fondo sindicalista, y cuando aquel organismo de defensa proletaria de Barcelona llamado Solidaridad Obrera convocó a un congreso para fundar un núcleo sindicalista catalán, apadrinó la idea y trabajó por ella. Y se fundó la federación que llevó el antiguo nombre de Solidaridad Obrera, y tuvo su periódico, y Fabra Rivas fue del comité directivo. No era aquello una nueva encarnación del Pere Brahma o del Tat de la mitología india. Era algo nuevo y tal vez definitivo.